Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. El problema de Mitsuha, el problema de Ai y los gemelos no se había resuelto del todo, sin embargo, seguía habiendo tensión entre las chicas. Después de todo, apareció un nuevo grupo de la nada con un artefacto importante que eran los gemelos, lo que la colocó en la cima de la competencia. Pero claro, Alexander no sabe nada de esta competencia. Un hombre no puede comprender la política interna de una mujer. Ya era de noche y, por desgracia para las chicas, tuvieron que regresar a sus respectivas casas. Mitsuha, fuera de la mansión, Mitsuha se detuvo un instante antes de mirar a la otra chica que estaba a su lado. Así que, tú y Alex, No esperaba que sucediera tan pronto, murmuró la última parte, lo cual era de esperar, ya que sabía que Hitori no era el tipo de persona que podía actuar en función de sus sentimientos sin ayuda seria. Pero saber que esta chica introvertida ya tenía una relación con Alex sin darse cuenta la llenó de amargura, pues alguien con buenas habilidades sociales fue superada por alguien que apenas interactúa con la sociedad. Felicidades, Antosan. Aunque la había elogiado, el cumplido en sí sonaba seco y amargo. Después de todo, ¿cómo no hacerlo? Le gustaba a Alexander, era el único hombre con el que querría tener una relación. Por no mencionar que él le quitó la virginidad, si bien fue ella quien inició el acto, no pudo evitar sentir amargura por el resultado. De repente, empezó a pensar y sí. Como si debería haber sido más directa y franca con sus sentimientos. O tal vez debería haberle dicho que le gustaba después de haber tenido relaciones sexuales. Muchas preguntas sobre qué hubiera pasado si, le rondaban por la cabeza. Sin embargo, a pesar de eso, ya era demasiado tarde para arrepentirse, ya que Nto y Alexander ya estaban saliendo, sin mencionar que también estaba Ai, que es la madre de los gemelos Alexander. Y muy probablemente se casaría con él, si la relación de Nto con Alexander no funciona, ya que Ai tiene la mejor baza, que eran los gemelos, y una clara ventaja sobre el propio Alexander. Al pensar en esas implicaciones, Mitsuha no pudo evitar suspirar. Nto-san, ajena a sus propios pensamientos, sonrió tímidamente ante el cumplido, como si no notara la amargura de su tono, algo que probablemente no había considerado. Estamos hablando de Bocchi. Es así de ingenua. De cualquier manera, hizo todo lo posible por no mostrar su amargura afuera, porque sería desagradable, y si este iba a ser el final, entonces mejor que siguiera adelante, aunque sería difícil después de todo, realmente le gusta. Gracias, pero yo no soy nada comparada con su otra novia, respondió Nto-san con una sonrisa nerviosa. Oh, veo que eso hace que wow, espera, ¿qué? Otra novia. Mitsuha reaccionó de inmediato al darse cuenta de algo. Nto se estremeció ante el inesperado arrebato de Mitsuha, del que sí se percató, pero estaba demasiado conmocionada como para importarle en ese momento. Acabas de decir que tiene otra novia. Mitsuha no pudo ocultar su incredulidad. Ese sí. Nto-san parpadeó, aunque un poco confundido por la reacción de Mitsuha. ¿Te das cuenta de que, técnicamente, estás compartiendo a tu novio con otra mujer, verdad? Nto hizo una pausa un par de veces antes de asentir. Soy consciente de eso, puede que te suene extraño, pero no me importa que salga con otras mujeres, siempre y cuando yo tenga un lugar a su lado. Mitsuha se quedó sin palabras al escuchar sus palabras. Había tantos errores en lo que decía que llevaría tiempo señalarlos todos. Sin embargo, a pesar de lo inapropiado de la situación, un rayo de esperanza surgió en su interior y pensó, si es así, entonces, no le importaría tener otra chica, ¿verdad? Espera, no. ¿En qué estaba pensando hace un momento? Pensar que llegó a considerar la idea de formar parte de un harem. Un poco sonrojada al pensar en eso, no podía creer que siquiera lo hubiera pensado, pero aún así no suena tan mal. Mitsuha, no. Deja de pensar en eso. Su rostro se estaba poniendo visiblemente rojo ante sus pensamientos cada vez más perversos. ¿Estás bien, Yamano-san? Parece que Nto-san notó su sonrojo, y ella rápidamente trató de ocultarlo. Y lo hizo fingiendo toser en su mano, respondió. Claro, pero ¿no te parece raro formar parte de ese tipo de relación? Es decir, las relaciones polígamas no son bien vistas en Japón, aunque es una práctica bien aceptada en algunos países como los árabes. Pero esto era en Japón. Tener este tipo de relación en esta sociedad, la gente te juzgará. Sé que lo sé, aunque no soy la persona más sociable, pero no me importa lo que piensen los demás de esta relación, porque lo que realmente me importa es que soy feliz con mi situación sentimental. Nto-san sonrió al decirle esas palabras. Lo cual, sinceramente, la puso celosa, porque a diferencia de ella, no le importaba en absoluto lo que la sociedad pensara de ella. Esto demuestra que Nto Hitori está dispuesta a estar en una relación polígama solo para estar con la persona que ama, algo que ella no puede decir de sí misma. Es evidente que le falta la capacidad de estar con la persona que le gusta, y la llenó de amargura darse cuenta de que sus sentimientos hacia Alex no se parecían en nada a los de Hitori. Para aliviar un poco esa amargura, no pudo evitar preguntar. Nto-san, ¿le importaría que le preguntara quién es la otra novia de Alexander? Eso acaba Hiroi. En cuanto Mitsuha escuchó la respuesta, su cuerpo se quedó paralizado y no pudo contener la sorpresa ante tal revelación. ¿Quién acabas de decir? Su otra novia es. Mitsuha lo intentó de nuevo, tal vez esperando haber oído mal a Nto. Pero, lamentablemente, no lo hizo, y esa era la realidad. Wakaba Hiro, Nto no pudo evitar mirar a Mitsuha con preocupación, ya que su evidente miedo era evidente. Ella, ¿qué? Mitsuha no podía creer lo que oía, de entre toda la gente de la Tierra, porque, ella. Esa abominación de diosa. Su miedo a no disminuyó en absoluto, sino que empeoró con el paso de los días. ¿Le pasa algo a Wakaba-san? Preguntó Nto-san con curiosidad. Mitsuha parpadeó un par de veces antes de responder. No lo sabes.
Ella susurró al mencionar esas palabras, pero Nto pareció oírla y preguntó algo preocupado. No sé de qué. Mitsua se dio cuenta de que, a pesar de tener una relación con Alex, Nto parecía desconocer el mundo iluminado por la luna o la verdadera naturaleza de que, en ese momento, no sabía qué hacer. Debía decirle la verdad o debía guardar silencio. Pero guardar silencio se sentía mal, como si Nto-san al menos mereciera saber en qué estaba participando. Sin embargo, después de decidir que probablemente sería una buena idea decirle la verdad, antes de que pudiera decirlo, de repente alguien dijo algo a sus espaldas. Oh, Mitsua-san y Tori, qué coincidencia encontraros aquí. Al oír esa voz tan familiar, Mitsua se quedó paralizada y luego se obligó a mirar a la persona que estaba detrás de ella. Y tal como ella había adivinado, era de quien le sonreía alegremente, posiblemente a ambos. Pero siento que su sonrisa va dirigida específicamente a Mitsua. Mitsua-san, ¿qué te pasa? Vaya, deberías calmarte un poco, pareces alguien que ha visto algo aterrador. De sonrió inocentemente al decir eso. Y, tal como dijo Mitsua sí vio algo aterrador en esa mujer o lo que sea que fuera esa cosa frente a ella. Mitsua sabía que iba a ser una noche larga. Y reza desesperadamente para poder sobrevivir una noche más. Mientras tanto, dentro de la mansión, ahora mismo es mejor que hable sobre mi situación sentimental con Ai, para evitar malentendidos en el futuro. ¿Tienes alguna pregunta sobre mi estado civil? Te responderé con la mayor sinceridad posible. Ai guardó silencio un momento antes de preguntar. Entonces, ¿es cierto que estás saliendo con Nto-san? Asentí con la cabeza y respondí. Sí, lo hago. Oh, ya veo, Ai reflexionó sobre mi respuesta y luego continuó. ¿Empezaste una relación antes de enterarte de quiero decir, de nuestros hijos, o fue hace poco? Respondí con sinceridad. Fue antes de enterarme de que tenía hijos. Con eso, Ai suspiró y sonrió, lo cual probablemente era algo bueno. Es decir, ¿de qué podría alegrarse? Aunque mi relación con Reibochi comenzó antes de enterarme de los gemelos, eso no cambia el hecho de que sigo en una relación. No sé por qué, si sería diferente si hubiera comenzado mi relación antes de saber de la existencia de mis hijos. La cuestión es que las mujeres son confusas y es mejor no pensar más en ello. ¿Eso es un alivio? ¿Cómo exactamente? No estaba seguro de por qué era un alivio para ella, pero me alegro por ella. ¿Hay algo más que quieras que sepa? Preguntó Ai con cierta expectación. Dije que sería sincera sobre mi situación sentimental antes de que pudiera convertirse en un problema en el futuro, así que decidí decir, sí, no solo estoy saliendo con Itori, sino también con otra mujer. Nota de la autora. Se necesita mucho valor para decir eso, la verdad. Si esto fuera una situación real, que es complicada, la verdad, no voy a profundizar en ningún posible drama, ya que me gustaría que fuera algo ligero, aunque habrá muchos agujeros en la trama, pero bueno, es un fanfic, así que tengan paciencia. Además, olvidé muchos detalles de la historia debido a que no escribí con regularidad, así que me gustaría que me indicaran si hay algún error en la trama y haré todo lo posible por corregirlo. Apóyenme en Patreon, aunque sea solo por un mes, se lo agradecería muchísimo. p@patreon/charlotes143. Actualmente hay 5 capítulos por delante. Desayuno normal. No estaba seguro de cómo reaccionaría ante la noticia, ¿se disgustaría? ¿Se sorprendería? ¿O incluso se confundiría con la noticia que le diera? Y para mi sorpresa, ella no hizo nada de eso. En cambio, Ai ladeó la cabeza y preguntó, ¿son normales las relaciones polígamas en un mundo iluminado por la luna? Me detuve ante la pregunta, me puse a pensar en ella y recordé a un buen número de magos que tienen ese tipo de relación. Y ahora que lo pienso, aunque no sea una práctica común en el mundo de la luna, tampoco era rara. La razón por la que no es común es que el matrimonio entre familiares es una herramienta política en la que participan la mayoría de las familias de magos para obtener mayor poder político en la Torre del Reloj y un mejor heredero. Por eso, los magos que tienen varias generaciones de existencia, contraen matrimonios políticos para el bienestar de sus futuras generaciones. Ahora bien, en cuanto a las familias que existieron hace cientos de años, la situación es muy diferente. No necesitan poderes políticos ni un heredero mejor, a menos que formen parte de una facción política de la Torre del Reloj. En cualquier caso, no era raro que miembros de familias de magos mantuvieran relaciones polígamas con otros magos de clase baja o incluso con personas que no fueran magos. Al darme cuenta de que es una práctica común entre los de mi clase tener una relación polígama, respondí. Sí, no son raras ni comunes, pero verás bastantes. Entonces, ¿no es extraño que un mago tenga una relación polígama con varias mujeres? Dijo Ai como para asegurarse de haberlo entendido correctamente. En efecto, es correcto, no necesité darme cuenta de que, de alguna manera, había llegado a una conclusión. Ya veo, gracias por la información, tengo mucho en qué pensar, buenas noches. Ai se marchó, dejándome solo, pensando en lo que implicaban sus palabras. Sinceramente, podría ser cualquier cosa, desde irme a la casa con los gemelos, lo cual era improbable pero aún existe la posibilidad, hasta unirme a mi relación polígama con Reibochi. Lo cual es bastante inusual, quiero decir, no tengo tanta suerte, ¿verdad? Sinceramente, podría haber resuelto fácilmente este problema con camino a la victoria, pero usarlo para cosas normales como esta degrada una habilidad tan poderosa. En cualquier caso, es hora de que yo también duerma. Llegó la mañana, a pesar de haber sido la última persona en dormir. Fui la primera en despertar, lo cual fue sorprendente. Como Shirou está aquí y yo vivía con él en la Torre del Reloj, y ese tipo se levanta más temprano, a estas alturas ya habría asaltado la cocina y estaría preparando el desayuno. Pero parece que se quedó despierto hasta tarde. Sinceramente, tengo la corazonada de que algo pasó anoche, pero pensarlo me da escalofríos.
Y poco después, Shirou finalmente se levantó, y cuando vi su estado, me di cuenta de que mi sospecha era tan real como podía serlo, al ver el estado en que se encontraba mi cuñado. Sin duda, Lorelei devoró a ese pobre desgraciado entero. ¿Ojeras? Listo. ¿Arañazos y marcas de mordiscos? Sí. ¿Baja energía? Listo. Maldita sea, como decían, siempre son las chicas de clase alta las que son raras en la cama. Oye, hermano, ¿estás bien? Pregunté entre preocupado y divertido. Shirou me dedicó una sonrisa forzada y respondió: sí, puedo arreglármelas. Sí, tonterías, me quedé mirando sus piernas y vi que temblaban. Le lancé una mirada de lástima y le dije: lo siento mucho. Al oír eso, su sonrisa se volvió más forzada, sabiendo exactamente lo que estaba insinuando. ¿Podemos no hablar de eso? Me encogí de hombros y respondí: como sea, ¿necesitas ayuda para preparar el desayuno? Normalmente, Shirou rechazaría la ayuda, pero al mirarse a sí mismo, respondió: sí, necesito ayuda. De acuerdo, yo preparo los ingredientes y tú haces lo tuyo. Y así comenzó nuestra mañana. La siguiente persona en despertarse en la mansión fue Lorelei, lo cual nos sorprende, ya que, si bien no se levanta tan temprano como mi cuñado, mantiene su horario para dar ejemplo a nuestra familia. Lo cual iba dirigido principalmente a mí, ya que, como puedes ver, tenía la terrible costumbre de quedarme hasta tarde cuando este cuerpo era más joven, pero Lorelei logró imponerme algún tipo de disciplina. Por ejemplo, en cierto momento de la mañana, mi cuerpo se despertaba automáticamente sin importar que, incluso si estaba cansado mental y físicamente. Si no supiera lo contrario, habría pensado que mi queridísima hermana me había echado una maldición o algo así. En cualquier caso, comparado con Shirou, el cuerpo entero de Lorelei brillaba literalmente, como si hubiera dormido plácidamente como nunca antes. Su rostro está tan radiante, a pesar de su semblante impasible. Sé con certeza que mi hermana está contenta por dentro. He vivido con ella el tiempo suficiente para notar la diferencia en su estado de ánimo. Lorelei mira fijamente a su prometido antes de mirarme a mí. ¿Te has levantado temprano? Bien. Parece que aún recuerdas el entrenamiento que te he inculcado. Escuchar esas palabras me hizo temblar en el acto. Recordar esos momentos es traumático. Y no quería volver a recordar jamás aquel entrenamiento tan duro, aunque, sinceramente, me convirtió en quien soy hoy. El desayuno está listo. Shirou terminó de cocinar y, como siempre, sus platos son apetitosos. Sinceramente, me sorprende por completo que este tipo pueda preparar un plato tan exquisito con ingredientes tan comunes. No es que me quejara del resultado. Más tarde, Ai llegó con el gemelo en brazos, miró la comida y no pudo evitar decir: no sabía que había un restaurante abierto tan temprano. Tienes razón, no hay ningún tipo que lo haya cocinado. Señalé a mi cuñado. Ai se sorprendió y dijo: ¿en serio? No pensé que fuera del tipo de persona que cocina, o, definitivamente podría entender esa afirmación si no conociera a Shirou, ya que tiene un cuerpo como el de un culturista, y la verdad es que lo envidio bastante, pero sé mejor que nadie qué tipo de lágrimas, sudor y sangre sufrió Shirou para conseguir ese físico. No valió la pena, la experiencia en sí sí. Imagínate ir de guerra en guerra, sin descanso. Este heroico loco solo se detuvo porque estaba atado con una correa, gracias a mi terca hermana. De cualquier manera, no valía la pena hablar de ello, ahora que lo pienso, esta es la primera vez que Ai y los gemelos probarán el plato de Milla. Me preguntaba cuál sería su reacción, y con curiosidad los observé mientras optaban por comer los tradicionales rollitos de huevo japoneses. Y al probar uno de ellos, abrieron los ojos de par en par. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede un solo huevo tener un sabor tan celestial? Ai mira el resto del huevo con incredulidad. Sí, es una reacción natural. Luego mis ojos se dirigieron a mis gemelos, y su reacción fue bastante adorable. No pude evitar divertirme al ver el éxtasis en sus rostros cuando probaron los rollitos de primavera. Le saqué una foto con mi teléfono y la guardé en mi galería favorita. Oye, son mis hijos. ¿Qué clase de padre soy si no adoro a mis hijos? En cualquier caso, me di cuenta de que había un mensaje en mi teléfono. No era de las chicas, sino de la propia escuela. Lo leí en voz alta. Saludos, estudiantes. Lamento informarles que nuestra prestigiosa escuela no será reconstruida por un tiempo. Por eso, todos los estudiantes de nuestra escuela serán transferidos temporalmente a otra escuela que elegiremos. Durante un semestre, estudiarán allí con los estudiantes locales. Asegúrense de asistir el lunes para la asistencia. La ubicación de la escuela se enviará después de este mensaje. Y después de leer el mensaje completo, miro debajo del mensaje anterior y ahí está la ubicación de la escuela, lo cual, sinceramente, es bastante sorprendente. Espera, ¿no es esta la escuela? Nota del autor. Me pregunto a qué escuela se transferirá, no tengo idea de si eso es lo que estás pensando. Apóyenme en Patreon, aunque sea solo por un mes, se lo agradecería muchísimo. p@patreon/charlotes143. Actualmente hay 5 capítulos por delante. Pequeña conversación. Como hoy es lunes, ¿me das tu voto? Han pasado algunas horas desde que leí la ubicación de la escuela, en la que no pensaré durante los próximos días, hasta que la vea personalmente. No sacaría conclusiones si esa fuera realmente la misma escuela que recordaba. Aunque podría estar equivocada, tal vez tenga el mismo nombre pero no sea la misma escuela que recordaba de mi vida anterior. En cualquier caso, ahora mismo, aparte de mis hijos, Ai estaba en el estudio ensayando. Mi hermana y mi cuñado regresaron a Clocktower por negocios, ya que ocupaban un puesto muy importante en la asociación de magos. Mi hermana casi nunca tiene tiempo libre, pues está ocupada la mayor parte del tiempo, ya sea asistiendo a reuniones con otros señores o cazando apóstoles muertos con su facción.
El hecho de que tenga tiempo para visitarme demuestra que le importo, que soy una persona importante. Si fuera una persona cualquiera, jamás me habría visitado en cuanto supo que iba a tener un heredero. Y en cuanto a Shirou, aunque no tenga ningún poder político en la Torre del Reloj, incluso si lo tuviera, dudo que mantuviera el cargo por mucho tiempo, a pesar de no tener ninguna importancia en el ámbito político de la Asociación de Magos. Seguía a Lorelei como un perro fiel. Sin ánimo de ofender, dudo que Lorelei necesitara protección, ya que, después de todo, es la maga moderna más poderosa. Nadie es más fuerte que ella en el arte de la magia en la era moderna. Ni siquiera mi magia es comparable a la suya. Sin embargo, si añadimos la magia a nuestro estatus general, entonces la historia cambia por completo. Puede que Lorelei sea la maga más poderosa de la era actual, pero no es la más fuerte. Quienes ostentaban ese título eran los magos. La magia y la hechicería son niveles completamente diferentes, eso es un hecho innegable. No se puede vencer a la lógica contra lo ilógico. Es como si una persona inteligente intentara discutir con un idiota que simplemente no es capaz de entender lo que la persona inteligente está tratando de explicar. En fin, ahora es la oportunidad perfecta para hablar con mi hijo sobre su cuerpo anterior. No pude hablar con él debido a los acontecimientos que ocurrieron después de informarle sobre su cadáver. Agua, en ese momento, estaba escuchando a su hermana, que estaba revisando Twitter y discutiendo con quienes hablaban mal de Ai. Si bien entendía que le molestaba que la gente hablara mal de Ai, estaba haciendo que todo fuera más dramático y complicado. Es fan de Ai, así que, naturalmente, se sentiría irritado por alguien que se atreviera a hablar mal de su ídolo, pero aparte de eso no haría nada, a menos que, por supuesto, afectara a Ai. Por eso sentía que su hermana estaba exagerando, pues como alguien que sabe un par de cosas en la vida, es inevitable que haya alguien que odie a Ai por lo que es, ya que realmente no hay nada perfecto en este mundo. Al fin y al cabo, los seres humanos somos seres de odio y envidia, e incluso si esa persona en particular no hizo nada para merecer ese odio y aversión, un ser humano acabaría encontrando sus propias razones para odiarla. Así son las cosas, los humanos somos criaturas llenas de defectos, seres imperfectos. De cualquier manera, no iba a empezar nada solo porque los considerara seres imperfectos, no iba a convertirse en un villano cliché de algún anime o algo así. No era tan nervioso. Nota del autor. Tos de Aizen GRRR, ¿cómo se atreven a decirle eso a mamá? Si pudiera insultar a alguien por internet, ya lo habría hecho. Ruby parecía enfadada, tanto como una niña pequeña podía estarlo. Al ver la mirada furiosa de su hermana, no pudo evitar pensar en un gatito fiero tratando de intimidar a alguien. Más tarde, su hermana tuvo una especie de revelación y lo miró. Espera, tal vez papá podría enseñarnos a maldecir a alguien por internet. Aqua se quedó perpleja ante eso. Bueno, si lo hiciera, no hay manera de que tú hicieras eso, ¿verdad? Insultar a alguien solo porque hablas mal de Ai, sin embargo, la respuesta que obtuvo fue la mirada inquebrantable de Ruby. En serio, no vas a insultar a alguien solo por eso, ¿verdad? Mirada fija y bien. Aqua de repente rompió a sudar frío al darse cuenta de que su hermana hablaba muy en serio cuando dijo que iba a insultar a alguien. Sabía que podía ser mezquina, pero esto era otro nivel. Ruby finalmente dijo. Tal vez y con eso, pudo suspirar aliviado, al menos por un momento. Solo un poquito. Después de eso, Aqua notó algo particular en las palabras anteriores de Ruby. Espera, ¿acabas de decir papá? Creí que no te caía bien. ¿Qué? No, nunca dije que me cayera mal. Ruby lo miró como si estuviera diciendo tonterías. Aqua se quedó sin palabras ante las palabras de su hermana, luego negó con la cabeza. No tenía sentido discutir sobre algo sin sentido. Da igual, así que ahora aceptas que es nuestro padre. Respondió en voz baja. Ruby se encogió de hombros y respondió. En realidad no, pero no es que vaya a irse pronto. Lo más probable es que se convierta en nuestro padre, así que no hay nada de malo en que lo llame papá por adelantado. Además, es rico, mago y reencarnado como nosotros. Aqua parpadeó al ver a sus compañeras, y se sorprendió bastante al oír algo lógico de su propia boca. Sin embargo, ¿y de verdad es esencial ser rico? Preguntó Aqua con cautela. Claro que sí. Si mamá y papá se divorcian en el futuro, mamá podría quedarse al menos con la mitad de los bienes de papá. Ruby le sonríe como si nada. Al oír ese razonamiento, Aqua se estremeció. ¿Qué es esta criatura aterradora? ¿Quién le llenó la cabeza con semejantes tonterías? Quizás fue un error de su parte permitirle ver los medios de comunicación occidentales, maldita sea su cultura, es un desastre. No creo que eso sea posible teniendo en cuenta que él forma parte del mundo de la luna y que Ai y Alex no están casados. Aún así. Respondió Ruby. Maldita sea. ¿Cuándo aprendió esta chica a ser inteligente? Hace un tiempo, tenía la inteligencia de un chimpancé luchando contra esos idiotas, ahora es como una persona decente y educada. Ya nada tiene sentido. Sigo manteniendo mi postura, y deja de ser tan literal. Además, no creo que Ai sea la única persona con la que tenga una relación, dijo Aqua mientras escuchaba la conversación anoche. Ah, eso, el rostro de Ruby se ensombrece un poco al recordar ese recuerdo en particular. De hecho, pensar que ha tenido una relación con otras dos mujeres, aunque según él es algo común en el mundo de fantasía. Todavía me parece fuera de lo normal, aún no logro comprender ese tipo de relación, pensar que existe una sociedad que acepta algo así. Creía que se limitaba a las novelas ligeras o al anime, pero pensar que está formando un harén, está frustrado porque su madre no será la única mujer en la relación de su padre. Pero al mismo tiempo, no podía evitar admirar el logro de su padre. Tener una relación con varias mujeres. Ese tipo de cosas eran el sueño de cualquier hombre, o al menos de la mayoría.
Y él forma parte de ellos, aunque no lo diría abiertamente. Es mujeriego. ¿Por qué no puede estar satisfecho con mamá? Se quejó Ruby. Aqua sudaba, pero honestamente, una parte de él estaba de acuerdo con ella, pero es lo que es, hay poco que pueda hacer al respecto con su estado físico actual. No es que pudiera ganarle a su supuesto padre en una pelea física. En fin, no puede creer que los adultos lo hayan dejado solo. Si bien él no es un niño pequeño de verdad, ¿no es bastante irresponsable que los dejen solos? Pero de cualquier manera, pueden cuidarse solos. No es la primera vez que los descuidan, no lo malinterpreten, descuidar es una palabra fuerte, más bien ellos sus otros cuidadores están ocupados con el trabajo. Aqua también recordaba que Miyako se quedaba dormida en muchas ocasiones cuando se suponía que debía cuidarlos, por eso a menudo se cambian los pañales ellos solos. Es extraño, pero no pueden quejarse. Son niños pequeños y a menudo no pueden controlar sus impulsos. Sin mencionar que, como personas con mentalidad adulta, no hay manera de que quieran oler a mierda o a orina solo porque esperan a que alguien los limpie. Eso es repugnante. Y cuando estaba a punto de entablar una conversación, de repente alguien entró en su habitación. Para sorpresa de ella y de su hermana, era su padre biológico. Sinceramente, Aqua pensó que se había ido de casa o algo así, pero parecía que se había marchado. Lo cual tiene bastante sentido, teniendo en cuenta que Miyako no está aquí. Aqua, Ruby, prepárense. Las voy a llevar a donde está el cadáver de Aqua, anunció repentinamente su padre biológico. Oh, eso es algo que podría preparar durante todo el día, después de todo, no todos los días alguien puede ver el cadáver de su vida anterior. Nota del autor. La trama de Oshinoko avanza un poco, pero en décadas. Ya que el cuerpo solo fue encontrado en el canon durante casi 2 décadas por Ruby y compañía. Apóyenme en Patreon, aunque sea solo por un mes, se lo agradecería muchísimo. p@patreon/charlottes143. Actualmente hay 6 capítulos por delante. Subterráneo secreto. Llevé a mis 2 hijos hacia el garaje de la casa. Al principio se oponían, diciendo cosas como que podrían caminar solos o algo así, pero no les hice caso. Sí, pero yo soy más rápido. Lo cual era lógico, considerando que yo estoy en un cuerpo de adulto, mientras que ellos todavía son niños pequeños. Eso los hizo callar y los bajé en brazos, aunque se resistían a que los cargara, pues yo era muy consciente de que no eran niños pequeños cualquiera. Me daba igual lo que pensaran. En lo que a mí respecta, me da igual si son monstruos de miles o miles de millones de años. El hecho de que sean mis hijos biológicos hace que sean importantes para mí. Dejando a un lado lo mental, su cuerpo representa al menos el 50% de Miyagi. ¿A quién le importan las almas antiguas que residen allí? La razón por la que no lo hago es porque su situación es exactamente la misma que la mía, al menos en lo profundo, si los negara. Entonces me convertiría en un hipócrita, como técnicamente hice con este cuerpo. Llegamos al garaje y estaba vacío. Prácticamente no había ni un solo vehículo, lo que desconcertó a Aqua. ¿Por qué estamos aquí? La miré a los ojos mientras los cargaba a él y a su hermana. Para que nos lleven. Pero está vacío. Aqua señaló lo obvio, mientras su hermana asentía. Le dediqué una sonrisa misteriosa y respondí, ya veremos. Me dirigí hacia la parte trasera del garaje y allí había una palanca eléctrica atascada en la pared. Desde fuera, la palanca no tenía nada de especial, pero estaban completamente equivocados. Al igual que en las películas de acción, las cosas que parecen normales, pero que están en el lugar equivocado, tienen una alta probabilidad de esconder algo detrás de ese objeto aparentemente normal. No dudé en tirar de la palanca y de repente el suelo tembló, se oyó un sonido mecánico y, de repente, el suelo se movió debajo. Era como una especie de ascensor, y esa descripción no podría ser más acertada. La sorpresa de Aqua y Ruby era más que evidente. Mientras observaba su reacción con diversión, estaban bastante sorprendidas por este mecanismo inesperado. De repente, Aqua reaccionó y exclamó, «¿Te tienes un secreto bajo tierra en tu garaje?» Con una sonrisa burlancia. «Así es, ¿no es genial?» Aqua no respondió, pero su rostro reflejaba exactamente lo que pensaba de ese lugar. Una mirada de fascinación y asombro puros. ¿Crees que esta casa de aspecto aparentemente normal no esconde nada? Pues sí, y mucho. Al fin y al cabo, un mago guarda 1 o 2 secretos. Sinceramente, me esforcé muchísimo para conseguir esta instalación subterránea, y me costó millones, pero valió la pena. Como este lugar es técnicamente mi taller de mago y parte garaje donde guardo los coches que he coleccionado desde que llegué a Japón. Me tomé la molestia de hipnotizar a cualquiera que participara en este proyecto. Si supieran de este lugar, no se llamaría secreto, así que básicamente soy el único que lo sabía, hasta ahora. Al llegar al pasaje subterráneo secreto, las luces comenzaron a encenderse solas, revelando filas de superdeportivos. Lamborghini, Ferrari, BMW, Tesla y Rolls-Royce. Quien diga que el dinero no puede comprar la felicidad, está claramente equivocado. ¿Quién no estaría contento con este tipo de coches listos para usar? Como dijo Peter Parker en una ocasión, un gran poder conlleva un gran entretenimiento. Estoy seguro de que por eso lo dijo. Miren esto, hijos míos, cuando sean mayores, podrán tener cualquiera de estos, solo elijan, por eso crezcan y vuélvanse locos. Les sonreí. Aqua sonrió con ironía. No creo que sea un buen consejo para los niños, pero ustedes no son niños. Le respondí, lo que lo hizo detenerse y contestar. Entiendo tu punto de vista. En cuanto a Ruby, no pudo evitar exclamar, ¿qué demonios? Eres un espía en secreto. Solo los espías de las películas tienen algo así. O tal vez eres un héroe en secreto por la noche. Ja. No, mi queridísima hija. No soy ni espía ni heroína de la noche, ¿sabes por qué?
Porque no soy una niña rica traumatizada que se disfraza de murciélago por la noche y ataca a cualquiera. Le respondí con sarcasmo al comentario de Ruby. Ruby pareció confundida por un momento antes de decir, ¿es eso algún tipo de referencia a algo? Ah, sí, claro. Aquí no hay DC, así que Batman prácticamente no existe, y aunque la mayoría de las cosas de su universo existen aquí, algunas no, como DC o Marvel Comics. Con la referencia que solo yo podía entender, me decepcionó un poco la falta de reacción de mi público, fue una broma muy ingeniosa, pero en fin. No importa, entonces les dejaré elegir a ustedes, niños. ¿En cuál deberíamos subirnos? Les sonreí. Los ojos de Ruby se abrieron de par en par y, emocionada, comenzó a buscar el mejor coche, en su opinión, para dar un paseo. Aqua tiene otra preocupación. ¿Tienes siquiera permiso de conducir? Lo miro con una expresión de falsa ofensa. ¿Acaso es una pregunta? ¿De verdad crees que compraría estos superdeportivos solo para exhibirlos? Bueno, sin ánimo de ofender, pero pareces el tipo de persona que haría algo así, dice Aqua con naturalidad. Intenté rebatir sus palabras, pero después me di cuenta de que tenía razón sobre mí. Soy una persona que compra cosas y las exhibe. Si me negara a reconocerlo, sería un mentiroso, pero en cuanto a su pregunta, sí, tengo licencia, admití. Después de eso, no hizo ninguna otra pregunta, y finalmente Ruby eligió en qué coche quería viajar. Era un Lamborghini morado, lo cual, sinceramente, no me sorprendió, ya que eligió precisamente ese, y no me refería a la marca del coche, sino a que es el único coche morado en el garaje subterráneo secreto. Y no era tonta, a estas alturas es obvio que Ruby idolatraba a Ai. Probablemente era fan suya en su vida anterior. La verdad es que era difícil no darse cuenta. A pesar del poco tiempo que he interactuado con mis hijos, ya sabía un par de cosas sobre ellos basándome en mis observaciones. Y como el color de pelo de Ai es morado, eligió este, qué obvio. A pesar de ser un Lamborghini, a muchos puede que no les guste por la combinación de colores tan básica con la que está pintado este superdeportivo. Lo cual realmente no me importa y los callaría diciendo, ¿ah, sí? ¿De qué color es tu Lamborghini? Y eso los haría callar. Como Aqua no dijo nada sobre la elección de coche de Ruby, terminamos montando en ese. Cuando entramos en un lugar concurrido mientras íbamos en el Lamborghini, no fue ninguna sorpresa que mucha gente se quedara mirando mi Lamborghini, después de todo, no es común ver un coche como este en Japón. Pocos incluso le sacaron fotos, lo cual, sinceramente, estaba bien, ya que no hace nada perjudicial. Para mi pesar, no puedo conducir este supercoche a más de 20 km por hora, ya que Tokio está increíblemente congestionada. Sin embargo, gracias a una suerte inesperada, no hay tráfico. Tras media hora de viaje, finalmente llegamos a nuestro destino. El lugar era un almacén, donde en las películas se reúne gente de mala reputación para hacer cosas ilegales, pero esto no es una película y debería dejar de hacer referencia a escenas de películas cliché ahora mismo. Este sitio da un poco de mala espina, como en las películas, comentó Ruby. Bueno, aunque yo la detuviera, esta chica no lo haría de todos modos. Entré cargando a las gemelas con ambos brazos. Si esto hubiera sido antes, habría sentido el peso de los niños pequeños en mis brazos, pero desde que compré la plantilla de Gold de Roger, son ligeros como plumas en mis brazos. Aqua miró el almacén con recelo, y la verdad es que no puedo culparlo por eso, si yo estuviera en su situación lo haría, pero no lo estoy, por eso puedo caminar con confianza hacia este lugar aparentemente sospechoso sin miedo, a menos que haya un type escondido allí, no le temo a nada. Porque confío en poder defenderme a mí misma y a mis hijos. Al acercarme al almacén, vi a algunos guardias de seguridad apostados afuera. Normalmente, detendrían a cualquiera que intentara entrar, pero tuve la previsión de contactar a las personas que contraté para investigar el asesinato del cuerpo anterior de mis hijos. Y estas personas sabían que yo era la persona que estaban esperando y me dejaron entrar a mí y a mis hijos sin ningún problema. En comparación con el aspecto sospechoso del almacén por fuera, el interior tenía un aspecto más agradable. De hecho, parecía un laboratorio científico. Entonces me saludó un hombre de unos 40 y tantos años que me dijo, usted debe ser el señor Bartomeloy. En efecto, lo soy. Mencionaste durante la llamada que querías ver el cuerpo. Así es, asentí, aunque noté su vacilación. Al principio me confundí, pero lo entendí cuando vi que miraba a los niños en lugar de a mí. ¿Estás seguro de que quieres que los niños vean? Preguntó sin dejar de mirar a los niños. Asentí con la cabeza y respondí, sí, no hay problema, pueden llevárselo. Tras mi última palabra, a regañadientes nos permitió ir a ver lo que queda del cuerpo de mi hijo de su vida pasada. Y he aquí. A Mami Yagorou, o al menos lo que queda de su cadáver. Nota del autor. Creo que he incluido algunas referencias en este capítulo que me parecieron apropiadas y divertidas, pero esa es solo mi opinión. Igual, por otro lado, tal vez debería intentar ver Frieren Beyond Horizon, ya que ha aparecido en mi feed de noticias últimamente y tengo mucha curiosidad por saber si es buena o no, y tal vez la añada más adelante a esta historia si me parece buena. Apóyenme en Patreon, aunque sea solo por un mes, se lo agradecería muchísimo. p@patreon/charlotes143. Actualmente hay 7 capítulos por delante. Preservando el linaje. ¿Votar? ¿Todos? Agua, ver su antiguo cuerpo de cerca, apenas reconocible al no ser más que huesos, le produjo una sensación muy compleja. Después de todo, no todos los días uno se ve a sí mismo como un cadáver, un esqueleto. Lo único que realmente reconoce es su bata de laboratorio. Aunque está llena de agujeros, aún la reconoce, por no mencionar que todavía tiene una etiqueta con su nombre. Amami Yagorou. No se podía negar, era él. Hacía una eternidad que no sabía qué sentir en ese momento, ¿iba a llorar? No, no lo estaba.
Si bien se puso sentimental, debido a que su cadáver yacía frente a él, no fue suficiente para hacerlo llorar o algo así. Qué extraño que la gente normal hiciera eso. Pero pensó que no, así que no iba a llorar, porque gracias a que había muerto, había recibido otra oportunidad en la vida, y por mucho que quisiera admitirlo, le gustaba más esta vida que su vida como Amamiya Gorou. Francamente, su vida como doctor era aburrida. Así de simple, su vida como Gorou era ordinaria y no tenía ningún significado especial. Sin embargo, su hermana era diferente. En cuanto reconoció que se trataba de su sensei, se emocionó y rompió a llorar al ver su cadáver. El detective malinterpretó la causa del llanto de Ruby y miró a su padre biológico. Ese señor, creo que asustó a su hija, tal vez debería, no, está bien, déjala llorar. Además, ¿podrías darnos unos minutos de privacidad si es mucho pedir? Respondió su padre cortésmente, tal vez temiendo que se malinterpretara su actitud como indiferente ante la difícil situación de su hermana. El detective vaciló mientras miraba a Ruby, luego a su padre y finalmente cedió con un profundo suspiro. Claro, por favor, llámame cuando termines. Pero antes de irse, Aqua juró haber oído al detective murmurar. ¡Qué cabrón tan despiadado! Un niño pequeño no debería ver semejante cosa. Y se marchó, dejándolos solos. Aqua negó con la cabeza y pensó. Eso habría sido así si fuéramos niños pequeños normales, pero no lo somos y estaba seguro de que su padre biológico también había oído esos comentarios, pero no les prestó atención, y él hará lo mismo, ya que no es importante. Entonces, continuó observando a su hermana llorando sobre su cadáver y se dio cuenta de que él era tan importante para ella que podía causarle una angustia emocional extrema a su hermana, no, a Sarina. Lo que significa que su enamoramiento por su antiguo cuerpo probablemente era genuino, y de repente un pensamiento aleatorio apareció en su mente. Si recordaba, le prometí darle una oportunidad para salir con ella, si tuviera 16 años, su antiguo cuerpo no duró tanto, sin embargo, este cuerpo seguramente llegará a esa edad, tal vez podría, los pensamientos de Aqua se detuvieron de repente y al segundo siguiente sintió que le ardía la cara al darse cuenta de lo que estaba pensando. ¿Qué estoy pensando? Acabo de considerar la idea de salir con mi propia hermana. Amamiya Gorou. Despierta. Es tu hermana biológica. Eso hizo que su rostro se pusiera aún más rojo. Su padre biológico lo notó y dijo, oye, Aqua, ¿estás bien? Tienes la cara tan roja que parece un tomate, ¿estás enferma? Entonces una mano enorme le tocó la frente y, tras unos segundos, continuó. ¿No estás enfermo y qué raro, por qué estás tan rojo? Quizás estás pensando en algo obsceno. Cállate. No hablemos de eso. Le espetó Aqua a su padre biológico. Alex frunció el ceño ante su fuerte reacción, pero decidió no intentar influir en ella, lo que provocó que Aqua suspirara aliviada. O bien, debería dejar de pensar en esas cosas, como que la eternidad es posible. No sé qué pensaba Aqua para tener una reacción tan fuerte, aunque me da curiosidad. Probablemente sea mejor no pensar en ello. En mi brazo izquierdo, Ruby seguía llorando ante el cadáver de su sensei, aunque no sé cuál era su relación en su vida pasada, sin embargo, sé que probablemente era más que un simple conocido, para que ella llorara ante su cadáver, ningún simple conocido reaccionaría con tanta fuerza. Quizás eran amigos, o tal vez amantes. Pero tengo la sensación de que no era el caso, un simple flechazo. Sí, así está mejor y un momento, miré a Ruby y luego a Aqua, lo hice un par de veces más y se me encendió la bombilla. ¿Es este el comienzo de una historia de incesto? Esa revelación me dejó boquiabierto. Sé que parece una teoría descabellada, pero cuanto más lo pienso, más plausible me parece. Miré fijamente a los dos niños y lloré por dentro. Sé que hay un dicho que dice que hay que mantener pura la sangre real, pero maldita sea, no tienen por qué tomárselo al pie de la letra. Honestamente, si eso sucediera, no estaría seguro de qué hacer. ¿Debería oponerme o no? Y para ser honesto, me inclino por la segunda opción. Para ser honesto, el incesto no es tan raro en el mundo iluminado por la luna, porque algunas familias querían mantener su linaje puro y no es una exageración decir que es una práctica común. Sigue siendo incesto y imagínate a Lorelei y a mí. Un segundo después, sentí ganas de vomitar, pensar en ese escenario me asusta, no, me aterroriza, no me malinterpreten, amo a mi hermana, es hermosa, amable, en su mayoría, y generosa. Pero pensar en algo sexual sobre ella está mal, por no mencionar que pensar en eso y pensar que me obligó a hacerlo, cuando era niño, por ese motivo de progreso hace que se active el trauma de esa época. No subestimes el trauma, créeme, son difíciles de afrontar, nunca sabrás lo que se siente hasta que lo experimentes tú mismo. Nota del autor. Yo mismo tengo astrafobia, no lo sabía hasta el año pasado. Un simple aviso de lluvia o un viento fuerte me asustan muchísimo. No podría dormir a menos que usar auriculares. Si bien no es un trauma, sigue siendo una fobia. Me obligué a calmarme y pensé, puedes hacerlo, Alex, eso fue antes, ahora eres más fuerte que ella. Y así, dejé de temblar. Fue una actuación bastante patética, pero de alguna manera no me sentí mal, porque logré superar el trauma de mi infancia contra mi querida hermana, aunque no fue una victoria completa. Por eso siempre respetaré a Shiro por ganarse el afecto de un desastre equivalente a un dragón, que es mi hermana. En cualquier caso, parecía que mi hija había dejado de llorar, así que rápidamente materialicé un pañuelo usando mi magia y comencé a secarle las lágrimas y los mocos. Y parecía molesta, pero no dijo que parara, de lo contrario lo haría, en realidad no lo haré, incluso si lo hiciera, no hay manera de que la dejara con ese aspecto. ¿Estás bien? Pregunté. Sniff asterisco sí, estoy bien, respondió Ruby.
Sonreí y respondí. Bien, no tienes que preocuparte, no es como si no pudieras volver a ver, es literalmente tu hermano gemelo, tu arrebato emocional es bastante innecesario. Como un ciervo paralizado por las luces de un coche, sus mejillas se sonrojaron. ¿Qué tiene de malo ser emocional? No tiene nada de malo ser emotivo, es solo que te pusiste a llorar, sabiendo que la persona que antes habitaba este cuerpo está literalmente a tu lado. Me pregunto qué sentirá al saber que lloraste por él, ¿le alegrará o le resultará extraño? Tras señalar esto, Ruby se pone más nerviosa y se dirige rápidamente hacia ellos, o más concretamente hacia Aqua. Ese sensei. Eso no fue nada. Por favor, olvide lo que vio. No vio nada. Al oír esa petición tan descabellada, Aqua tartamudeó y respondió. ¿Qué? No hay manera de que pueda olvidarlo. No seas irracional, además fuiste tú quien empezó a llorar. Ruby, antes, más avergonzada y más desesperada por ocultar sus acciones anteriores a su enamorado, me miró y dijo. Tienes magia que puede borrar recuerdos, ¿verdad? Sí. Entonces borra sus recuerdos de mí llorando. Me suplicó Ruby. Entonces Aqua nos miró a ella y a mí con horror y dijo. No harían eso, ¿verdad? Divertida por ambos, solté una risita. No, no lo haré. Escucha, Ruby, debes afrontar las consecuencias de tus actos, porque a veces hay un sí. Debes aceptar que no puedes cambiar el pasado. Mi respuesta provocó el alivio de Aqua y la desesperación de Ruby, sin embargo, ella aún no había terminado, su último intento fue algo que no anticipé. Con un adorable puchero y los ojos llenos de lágrimas, dijo. Papá, por favor, y mi instinto paternal se despertó al ver la expresión de mi hija, como una bala en mi corazón, casi me dejé cautivar. Con gran dificultad, respondí. No. Y después de eso, su expresión anterior desapareció por completo, reemplazada por un ceño fruncido y un puchero. HMP. Con una sonrisa forzada, pensé. Mierda. Qué cerca estuve. No me extraña que los padres suelan quedar atrapados en el pulgar de sus hijas, son demasiado fuertes. Debería plantearme comprar inmunidad al encanto, eso también me hizo darme cuenta de que Ruby tiene un talento natural para la actuación. De lo contrario, no sería capaz de hacer una actuación tan convincente. Y en ese momento aprendí que las hijas son peligrosas. Nota de la autora. Recuerdo un comentario sobre consentir demasiado a los gemelos. Para responder a tu pregunta, si bien podría consentirlos, no lo haría hasta el punto de alterar su personalidad. No quiero que se conviertan en jóvenes amos arrogantes, creyendo que están por debajo de ellos y que pueden tenerlo todo. Odio ese tipo de cosas. Leí un fanfic que hacía precisamente eso. Fue muy molesto. Solía ser mi fanfic favorito, pero lo arruinó un niño malcriado. Apóyenme en Patreon, aunque sea solo por un mes, se lo agradecería muchísimo. p@patreon/charlotes143. Actualmente hay 7 capítulos por delante. Una vida entera de determinación. No olvides votar. Después de haber examinado lo que quedaba en dirección a Mamilla Gorou, no tenía sentido demorarse en ese lugar, ya que el único propósito de este viaje era ver el cadáver y nada más. ¿Y qué piensas después de ver tu cadáver? No pude evitar preguntarle a mi hijo con curiosidad, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de ver su propio cadáver. Es un privilegio que solo existe en mitos y leyendas. Sinceramente no lo sé, es complicado. Aqua se encogió de hombros ante la pregunta. Ya veo, otra pregunta. ¿Qué le harías a la persona que te asesinó si alguna vez la atraparan? Hice una pregunta que hizo que Aqua se detuviera un buen rato y respondiera con incertidumbre. Yo, no sé, para ser honesto, no tenía ninguna intención de vengarme, esto puede sonar raro, pero en cierto modo me alegro de que me hayan matado. Sensei. Ruby se quedó atónita ante su confesión. Levanté una ceja un momento, observé la expresión de mi hijo y finalmente lo comprendí. En cierto modo lo entiendo, Ruby se quedó atónita ante mi respuesta. No me malinterpretes, morir es desagradable, pero a diferencia de ti, no tuviste que soportar el dolor de morir lentamente, aunque fue gracias a la muerte. Logré tener una nueva oportunidad en la vida, la cual agradezco mucho a pesar de enfrentar algunos problemas. Mi vida anterior fue normal, de hecho, demasiado normal. Soy promedio en casi todo y probablemente por debajo del promedio en algunas cosas, por eso vivir en esta nueva vida compensa las cosas que no pude en mi vida anterior, y estoy contento con ello. No pude evitar sonreír un poco al mencionar lo que realmente sentía acerca de mi reencarnación. Al oír mis palabras, Aqua no dijo nada, pero pude notar que se compadecía de mi historia, porque él es igual. No son exactamente iguales, pero sí similares. Ruby, al escuchar las palabras de su padre biológico, Ruby también pudo comprenderlo, pues, después de toda su vida, había nacido con un cuerpo débil, propenso a las enfermedades y destinado a una vida corta. A veces, siempre se preguntaba, ¿por qué he nacido en este mundo? ¿Cuál fue el propósito de su nacimiento? Si está demasiado enferma para hacer algo e intentarlo, ¿qué le ofrecerá este mundo? Ni siquiera podía moverse con normalidad sin ayuda externa, no podía experimentar la misma libertad que las personas de su edad, mientras ellos van a la escuela y juegan, ella permanece en su cama de hospital, mirando por la ventana, esperando la inevitable muerte que la aguarda. La vida que vivió fue dolorosa, pero solitaria. Durante mucho tiempo, sintió que su vida no tenía sentido, hasta que llegó ese fatídico día. Una de ellas fue cuando descubrió a Ai, quien más tarde se convirtió en su ídolo, la luz de su vida junto con cierta persona. Y es la segunda, su médica asignada, a la que suele llamar Sensei. Al principio, su impresión de él no fue precisamente buena. Era grosero, por no mencionar que era soso.
En realidad no le caía bien, pero no tenía más remedio que seguir atendiéndolo, ya que era su médico asignado, puesto que más tarde sería reemplazado cuando se trasladara a otro hospital, como siempre. Pero se equivocaba, el médico grosero resultó ser un buen hombre, oculto bajo esa apariencia amarga. Y eso la hizo sonreír al recordar los buenos momentos que compartió con él. Todo empezó con un mal recuerdo y terminó con uno agridulce. Sinceramente, ella no sabía cuándo empezó a sentir atracción por él, simplemente sucedió. Enamorarse de su sensei fue lo más grande y a la vez lo más aterrador que le había pasado en la vida. Es la persona más feliz porque sintió un amor que nunca pensó que tendría, pero el destino le demostró que estaba equivocada, y eso la hizo feliz. Y asustada porque, en el fondo, sabía que nunca podría estar con él, porque sus días se estaban acortando, lo amaba y a menudo bromeaba con él sobre estar juntos. Una mera fantasía de una chica gravemente enferma, perdidamente enamorada de la persona con la que nunca podría estar debido a su enfermedad. Y su sensei a menudo le sigue la corriente a su fantasía, diciéndole que lo pensará cuando cumpla 16 años. Lo cual lo hizo aún más difícil y doloroso para ella, porque ambos sabían que no duraría tanto. Intentó ocultarlo tras una sonrisa alegre, pero no lo consiguió y acabó esbozando una sonrisa triste y amarga. Eso es cruel, sensei, a pesar de todo, es como si el destino hubiera decidido algo más que eso. Ella pensaba que la muerte era el final de todo, pero no podía estar más equivocada. Todo el sufrimiento de su vida anterior se le estaba devolviendo por completo en esta vida. Esta era su recompensa, esta era la vida que merecía por haber soportado el dolor en su vida pasada. Hija de su ídolo favorito, un mago, es una persona afortunada y, como ventaja adicional, su sensei estaba con ella, aunque como su hermano gemelo. Ella siempre quiso ser algo más que una paciente y una doctora para él, y su deseo se cumplió, por lo que se convirtieron en gemelos. De cualquier manera, aceptará lo que pueda conseguir, considerando a su hermano gemelo, a pesar de ser hermanos, el hecho de que él es y será su sensei. Ella lo sigue amando a pesar de todo, su enamoramiento no ha cesado, ni siquiera cuando se reveló que son hermanos, esas cosas no la detendrán. ¿Y qué si tienen la misma sangre? Eso solo significa que tiene mejores posibilidades que cualquier chica que luego persiga a su sensei. Ahora que por fin tiene un cuerpo que no morirá tan repentinamente, ha llegado el momento de cumplir el deseo de su vida pasada, el sueño que creía inalcanzable. Ya nada la detendrá, quizás solo la edad. Mirando a su hermano, sonrió y pensó: ya verán cuando cumpla 16, cumpliré esa promesa que hice hace mucho tiempo, lo juro. Por alguna razón, sintió un escalofrío en su pequeña espalda sin motivo aparente, mirando a nadie en particular con confusión. Aqua pensó: ¿qué fue eso? No importa, probablemente no sea nada. Noté que mi hija parecía extrañamente decidida a hacer algo, pero nunca sabré qué está pensando, a menos que pueda leerle la mente, no es que pueda hacer algo así, todavía. Pero no voy a leerle la mente, ni a nadie que sea importante para mí en este asunto, y en cuanto a los demás, lo haré, y lo haría en cualquier momento para obtener ventaja sobre ellos. En fin, terminamos antes de lo que esperaba. Sinceramente, pensé que tardaríamos horas, pero solo era una suposición, así que decidí preguntar: ¿y a dónde quieres ir ahora? ¿Quieres volver a casa o tal vez visitar a tu madre o algo así? Espera, podemos visitar a mamá en el estudio. Los ojos de Ruby brillaron ante esa sugerencia. Ruby, creo que será una mala idea, lo interrumpió antes de que pudiera terminar la frase. Aqua, no tienes que preocuparte de si tu relación con Ai saldrá a la luz o no. Conmigo aquí no hay nada que temer. Con mi poder, casi no hay nada que no pueda hacer. Por ejemplo, podría influir fácilmente en la opinión pública si alguna vez hicieran un comentario negativo sobre tu madre. Les sonreía a él y a Ruby. ¿Nos vamos? Los dos niños pequeños tuvieron reacciones diferentes. Uno estaba emocionado porque ya no tenía que esconder lo que era, y el otro estaba resignado, dándole vueltas a todo lo que podría salir mal en este viaje. No se equivoca, pero tampoco confía en mí. De cualquier manera, les mostraré lo que es estar bajo mi protección. Así pues, fueron a la plantación de fresas. Nota del autor. Sí, va a ser incesto, ¿y qué? Incluso en la historia original, estaba claro que irían por este camino. La última vez que hice incesto fue malo, pero esto está justificado al menos para mí. Ahora pueden volverse locos, pero les diré que Ruby no será la única, después de todo, un hijo debe seguir el camino de su padre. Excepto por la parte del incesto, sí. Debo decir que a muchos no les gusta que Lorelei no haya terminado con él, pero esto es lo que yo quiero, nadie puede impedirlo. Apóyenme en Patreon, aunque sea solo por un mes, se lo agradecería muchísimo. p@patreon/charlottes143. Actualmente hay 7 capítulos por delante. Verdad. Nota del autor. Lanza la piedra. Igual por ciento. Tercera persona, hoy fue un día de práctica bastante parecido a los demás, nada fuera de lo común, excepto quizás por una cosa. La diligente y talentosa Osinoi estaba revisando su teléfono. Y ni siquiera era la hora del recreo todavía. Así que, naturalmente, los miembros de Bekomachi sintieron curiosidad, porque su integrante más trabajadora y líder estaba holgazaneando, y eso es totalmente inusual en ella. Créanme, yo que trabajé con ella durante años, verla tan relajada y así, sin nada, es casi un milagro. Dime, ¿qué crees que está haciendo con ese teléfono? Preguntó Meme con curiosidad al resto de los Bekomachi. No lo sé, nunca había visto a Aisan holgazanear así, me pregunto qué será. Preguntó Ari, algo preocupada. Oh. Ya sé de qué se trata todo esto. Declaró Akane de repente. Entonces todas las miradas se posaron en ella, y con curiosidad uno de ellos preguntó: cuéntanos.
Con una sonrisa burlona, señaló a Ai, quien no se percató de nada, y dijo: solo hay una cosa que podría hacerla hacer algo así. Obviamente es un hombre. Eso significa que Ai tiene novio. Las Bekomachi exclamaron de diferentes maneras, pero la mayoría estaban emocionadas. Como chicas a las que les gusta cotillear, sea cierto o no, la posibilidad de que su protagonista tenga una relación con un chico las emociona mucho porque rompe con la normalidad de este lugar. Pero antes de que pudieran continuar con su conversación, de repente una voz los interrumpió. ¿Qué tonterías dices? Es imposible que tenga novio, es imposible que el presidente permita que su gallina de los huevos de oro se vea envuelta en un escándalo más adelante. Piénsalo. Quizás simplemente se aburre y quiere relajarse un poco por primera vez. No tienes por qué darle tanta importancia a cosas tan triviales. La voz terminó de hablar. Y el grupo Bekomachi se quedó mirando fijamente a la persona responsable de haber dicho esas palabras. Esta persona era Nino, una persona que también forma parte de Bekomachi, sin embargo, a diferencia de otros miembros, es al menos amigable o neutral hacia Ai. Nino odia profundamente a Ai. No era un secreto para el grupo que la odiaba, aunque la víctima no fuera consciente de dicho odio. El motivo de este odio es más profundo que el de cualquier otra persona, aparte de ella misma. No es que siempre hubiera odiado a Ai. Al principio intentó hacerse amiga de ella, pero fue completamente ignorada. Y fue entonces cuando su aversión se convirtió en odio. A Nino le desagrada a Ai porque es obvio que el presidente, y la propia empresa, la favorecen, a diferencia de los demás, que son bastante fácilmente reemplazables. Era como si ella fuera la protagonista y ellos solo personajes secundarios. Ella también se sentía inferior al talento de Ai, lo cual era cierto aunque intentara negarlo. En fin, odia a Ai porque siempre está en el centro de atención, porque siempre era ella a quien recordaban, ella a la que era popular, pero a ella nunca pareció importarle nada de eso, como si viniera de un mundo completamente diferente al de ellos. Nino, no es un poco. Memei no sabía qué decir. Quiero decir, probablemente podría ser cierto, ¿sabes? Akane defendió su teoría, a lo que Nino se burló y respondió. ¿Y luego qué? ¿Chismes al respecto? ¿Que el presidente Saito se entere y lo considere una especie de acoso? ¿Sabes lo que les pasó a los demás miembros que intentaron arruinar su reputación, verdad? Desaparecieron, despedidos por el presidente Saito, y probablemente anden vagando sin trabajo por ahí, dijo Nino con amargura, haciendo que el resto de los Bekomachi se dieran cuenta de la cruda realidad de su situación. La mayoría de ellos no tienen realmente otra forma de ganarse la vida, ya que este trabajo era lo único que les impedía acabar en la calle o quedarse sin hogar. Al menos la mitad de ellos eran económicamente inestables, por eso necesitan este trabajo, a pesar de haber vivido experiencias desagradables como ídolos. Reinó el silencio durante un minuto entero, hasta que oyeron un alboroto fuera del edificio. Por lo general, no le prestarían atención a ese tipo de cosas, ya que es algo bastante común en esta empresa, puesto que últimamente se han vuelto populares gracias a Ai, y algunas de esas veces, fuera del edificio, presentadores de noticias de diferentes canales de televisión hacían preguntas sobre Ai y la empresa, pero nunca sobre las ídolos de apoyo como ellas, ya que nunca fueron realmente el foco principal. Intrigadas, las chicas miraron afuera y vieron un Lamborghini morado. Nino odia ese color, pero le interesaba saber quién era el dueño de un coche tan caro. Un segundo después, recibe su respuesta. Cuando la persona salió, sintió como si alguien le hubiera quitado el aliento. Sus mejillas se sonrojaron al ver al hombre que salía del Lamborghini. Dios mío, es tan guapo. Era obvio por la estructura de su rostro, su altura y el color de su cabello que era extranjero, posiblemente británico. Nino nunca había creído realmente en el amor a primera vista, pero en ese momento, bien podría creer en ello, porque quedó instantáneamente cautivada por la apariencia del hombre. No era solo ella, la mayoría de las Bekomachi sentían lo mismo, ya que era muy raro encontrar una belleza de este calibre. Entonces saca a los niños. Un momento, esos niños me resultan familiares, y después de revelarse por completo a los Bekomachi, se dan cuenta de quiénes eran esos niños. ¿No son estos niños los del presidente? Todos pensaron lo mismo. Como no era la primera vez que veían a esos niños entrar en ese lugar, no se quedaron más de unos minutos en la sala de ensayos y por eso nunca llegaron a conocerlos realmente ni a tener una sola conversación con ellos. Aunque no se ha confirmado si estos niños son realmente hijos del presidente, no tendría sentido que no lo fueran, sobre todo teniendo en cuenta que no se permite la entrada de niños a este lugar. Así que lo más probable es que sean los hijos de su presidente. Tras sacar a las niñas, el apuesto extranjero saca un ramo de flores, lo que hace que las chicas se pregunten para quién son esas flores. Y pronto obtuvieron su respuesta, ya que el hombre los ignoró y se dirigió directamente a Ai, quien no se percató de su presencia. PSST, oye Ai, adivina quién está aquí. Al oír su voz, Ai reaccionó y finalmente lo vio, abriendo los ojos de par en par y exclamando: «Alex. ¿Qué haces aquí? Espera, los niños también están aquí». Todos podían ver la expresión de pánico de Ai, era difícil no verla, ya que parecía genuino que realmente estaba entrando en pánico y no solo actuando. Jaja, sobre eso, sí, los compré. Él le sonrió, pero esa respuesta solo la puso más nerviosa. Pero, no tienes por qué tener miedo. Ya no tienes que ocultarlo, estarás a salvo, esta empresa no quebrará y no habrá ningún escándalo. Estoy aquí para protegerte, ¿entiendes? Su voz era firme y transmitía una seguridad tal que incluso el público podía confiar en sus palabras. Hay duda, pero finalmente decide creerle. Está bien, pero si esto sale mal, tú serás el responsable. Para todos los que formaban parte de Bekomachi, la actuación de Ai se sentía diferente de alguna manera. No parecía falsa, sino genuina.
El hombre sonrió con sorna. No hace falta que me lo digas, de hecho, ya estoy asumiendo la responsabilidad, por ahora toma esto. Le entregó a Ai el ramo de flores que tenía en sus manos, haciendo que Ai sonriera sinceramente por primera vez a los ojos de Bekomachi. Nino no entendía lo que estaba pasando, ni tampoco sus compañeras ídolos, pero la consumía la curiosidad y no pudo soportarlo más, así que confrontó directamente al extranjero para obtener respuestas, porque si no las recibía, podría pasar días sin dormir. Disculpe, señor, ¿puedo preguntarle cuál es su relación con Ai? Preguntó Nino. El hombre sonrió, antes de mirar fijamente a Ai, quien parecía resignada y le devolvió la sonrisa. Ahora su atención estaba puesta de nuevo en ella y respondió a su pregunta. Mi relación con ella es que es la madre de mis hijos. Como si su cerebro hubiera hecho un circuito con esa respuesta, no pudo decir nada durante un rato, pero después de asimilar esa información, gritó. Kuke, como un efecto dominó, tras su grito, el resto, que también escuchó y terminó de asimilar la información, gritó también. Se oyeron gritos por todo el lugar, creando un gran alboroto, y entonces llegó Saitou. Cualquiera podía darse cuenta de que había ido allí en cuanto pudo. Estaba confundido sobre por qué sus talentos gritaban como si vieran algo aterrador, pero cuando vio a los gemelos y a Alexander, poco a poco, comprendió lo que había sucedido. Maldito seas, de verdad lo hiciste. Oh, hola Saitou-san, ¿te importaría que habláramos un rato en privado? Tengo una propuesta de negocios que hacerte. Sonríe al final. Nota del autor. Menudo lío. Pero precisamente por eso me gusta, es un caos. La verdad sale a la luz. Apóyenme en Patreon, aunque sea solo por un mes, se lo agradecería muchísimo. p@patreon/charlotes143. Actualmente hay 7 capítulos por delante. Nuevo propietario, Ichigo Saitou, le costó todas sus fuerzas no gritarle a ese hombre, que había impregnado su preciado talento, que es Ai. Este hombre hizo algo que bien podría arruinar no solo a Ai, sino también a su empresa, pero personalmente le importaba más Ai que su empresa. Para él, Ai Yoshino no era solo su preciado talento, sino que también la consideraba como a su hija. Pero, sinceramente, no podía entender a ese niño, de ninguna manera. Guardará esta rabia hasta que llegue a un lugar privado y, con esa revelación, le dirá al niño que lo ha traicionado. No tardaron en llegar a su oficina y, tras sentarse, miraron fijamente al chico. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? El chico, Alexander, se sentó con tranquilidad y una sonrisa, como si no hubiera hecho nada malo, como si no hubiera arruinando potencialmente la vida de sus hijos y de su madre. Sí. Respondió el mocoso. No, claramente no lo haces. Saitou apretó los dientes con frustración. Alexander suspiró y respondió. Créeme, aunque pienses que no, sí lo entiendo. No juzgues mi edad por ser incapaz de comprender lo que hice. Este chico y se le marcaron las venas en la frente y dijo. Si lo hiciste, ¿por qué lo hiciste? ¿Entiendes que revelar tu relación con Ai y la existencia de los niños podría arruinarle la vida a Ai? Sí, pero no me malinterpretes. Lo hice por ellos, porque no quiero que mis hijos oculten su herencia, no quiero que oculten lo que son durante el resto de sus vidas, respondió. Por ellos. Te estás escuchando a ti mismo. Si de verdad te importaran, no harías algo tan irresponsable. Esto provocará un escándalo, Ai será odiada, ridiculizada y humillada por el resto de su vida, y lo mismo les pasará a los niños. Saitou no pudo contener el grito. No, eso no va a pasar. Un rastro de irritación apareció en su rostro. Saitou estaba confundido por su respuesta. Ese escándalo jamás ocurrirá. Ya he tomado medidas para contrarrestarlo. Si alguna vez surge algo relacionado con esto, en lugar de odio, el público simpatizará con nosotros. Alexander sonríe mientras lo mira. ¿Qué quieres decir? Lo que quise decir es que, con suficiente dinero, se puede controlar los medios de comunicación, así de simple. Ahora bien, como dije antes, ¿les interesa mi propuesta de negocios? Dijo Alexander. Su enfado anterior quedó en el olvido, ya que aún estaba asimilando las palabras que aquel chico acababa de pronunciar. Al pensarlo, se dio cuenta de que este chico tal vez no fuera un niño rico cualquiera después de todo. Después de explicarle mi razón, se calmó, lo cual es bueno, significa que no tengo que recurrir a la hipnosis. Saitou es un hombre inteligente, entendió las implicaciones de lo que dije. Sin importar qué tipo de escándalo involucrara a Ai, a los gemelos y a mí, sería inmediatamente ignorado. ¿Cómo puedo controlar los medios? Así de simple. Con suficiente dinero, se pueden resolver casi todos los problemas, y eso es un hecho. En esta era moderna, como regla de oro no escrita, yo ostentaba el poder por el que los políticos matarían, bueno, al menos los políticos que no forman parte del mundo de la luz de la luna. No creo que el dinero sea tan efectivo en el mundo de la luna. En cuanto a la propuesta de negocios, se trata de que me convierta en el único accionista de esta empresa. Básicamente, compré Strawberry Production, ahora es mía, pero a pesar de todo, Saitou sigue siendo el presidente. No me molestaré en adoptar esa postura tan tediosa. Si la aceptara, sería como si yo aceptara formar parte de una facción política dentro de la Asociación de Magos. Esa es una de las principales razones por las que decidí dejar la Torre del Reloj, porque la política es agotadora. Lorelei podría hacerlo, se le da bien. Pero a pesar de mis mejores esfuerzos, sigo teniendo la tentación de volver a la Asociación de Magos de vez en cuando, así que no soy completamente libre, pero si revelara mi condición de mago, bueno, tal vez eso cambiaría, pero no pienso revelarlo por ahora. Después de todo, aprendí durante mi tiempo en Clock Tower que la información es importante, revelar tu carta es simplemente una mala jugada, así que solo la revelaré si es necesario. Porque incluso sin mi magia, sigo siendo uno de los magos más poderosos de la Asociación de Magos.
En cualquier caso, ahora que he comprado esta empresa, Saito y el resto del personal que trabajaba aquí, incluyendo a los ídolos, trabajan ahora para mí. Tengo el control total de este lugar, al menos dentro de cierto margen. Ahora soy el único accionista, lo que significa que el resto de las idols no participarán en programas de tercera categoría ni actuarán en escenarios relativamente desconocidos. Con mi apoyo, Ai actuará en las grandes ligas, y tengo plena confianza en sus habilidades como ídolo. Honestamente, la única razón por la que todavía no es tan popular como debería ser es porque no tiene una buena trayectoria, sin ánimo de ofender a Strawberry Production, pero esta empresa es pequeña en comparación con esos gigantes del entretenimiento. Si hubiera tenido contrato con otras grandes compañías, en este momento se habría convertido en la ídolo más popular de su generación, porque lo tenía todo: talento, belleza y carisma para atraer a la gente. Pero ahora que me tiene como su apoyo, la única debilidad que tenía ha desaparecido por completo y nada podrá impedir que se convierta en un ídolo legendario. Ahí, en la sala de ensayos, donde se les indicó a todos los ídolos, incluido el personal, que se reunieran para un anuncio importante. Ahí, como era de esperar, sentía curiosidad por saber de qué se trataría ese anuncio, aunque estaba bastante segura de que, fuera lo que fuese, tendría que ver con Alexander, ya que lo había visto ir al despacho del presidente para hablar con él. Sin embargo, desde que Alexander reveló su relación con él y los gemelos, sus compañeros ídolos la miraban fijamente y, sinceramente, se sentían incómodos, como si la estuvieran juzgando. Pero, por suerte, sus hijos la ayudaban a distraerse de esas miradas intensas y críticas. Ojalá que lo que Alexander estuviera planeando tuviera éxito, porque no soportaba que sus hijos tuvieran que enfrentarse a las mismas miradas juzgadoras que ella. Finalmente, la presidenta llegó a la sala de práctica, acompañada del padre de sus hijos, quien la vio y la saludó con una sonrisa. Naturalmente, por instinto, les devolvió el saludo, lo que hizo que las miradas críticas de sus compañeras ídolos se volvieran más intensas, haciéndola sentir incómoda. Entonces el presidente Saito. En fin, el presidente habló. Estoy seguro de que todos se preguntan por qué los he llamado aquí con tan poca antelación. Algunos asintieron con la cabeza, mientras que otros permanecieron en silencio mientras seguían escuchando. Estoy aquí para anunciar algo importante para el futuro de nuestra empresa. Este señor acaba de comprar la empresa entera él solo, ya que es el único accionista. Ese anuncio no solo sorprendió a Ai, sino también a todos los que trabajaban en ese mismo edificio, ya que no todos los días alguien compra una empresa como si nada. Una vez finalizado el discurso del presidente, fue el turno de Alexander. Como todos han escuchado, ahora soy el propietario de este edificio, pero estoy seguro de que tienen preguntas. No duden en preguntar y las responderé lo mejor que pueda. Uno de los ídolos preguntó: ¿qué va a ser de nosotros? ¿Vamos a conservar nuestros trabajos? Alexander sonrió y respondió: tranquilo, no le va a pasar nada a tu trabajo, seguirá igual que siempre, pero déjame preguntarte cuál es tu salario mínimo. Son 200.000 yenes, respondió el ídolo. Bueno, buenas noticias. Todos recibirán 1.000.000 de yenes adicionales al mes, incluido el personal, mientras trabajen en esta empresa. Alex soltó de repente una bomba que nadie esperaba. Al principio nadie dijo nada, ya que todos estaban asimilando la información, pero unos instantes después, se oían voces de entusiasmo y alegría por todas partes. Como era de esperar, todos estaban contentos con su nuevo cambio. Al fin y al cabo, 1.000.000 de euros adicionales al mes no es algo que nadie pueda ignorar, es básicamente dinero gratis. La voz emocionada fue silenciada por el mismo hombre que la había iniciado, diciendo: muy bien, aún no he terminado mi discurso, así que déjenme terminar. Y esperaron obedientemente a que terminara su discurso, ya que la impresión que tenían de él era muy buena. Ahí lo encuentra muy impresionante, porque en muy poco tiempo logró imponerles cierta disciplina. Bien, ahora como nuevo accionista y propietario de este lugar, esta empresa se convertirá en una de las mejores agencias de entretenimiento de Japón. Quizás piensen que es mentira, pero se lo demostraré con hechos, no con palabras. Entraremos en una nueva era. Eso es todo lo que tengo que decir. Alexander terminó su discurso y, a continuación, comenzaron a aplaudirlo. Si bien no fue el mejor discurso, fue suficiente para causarles una buena impresión. Después de dar el discurso, pensé: debería mejorar mis habilidades orales y en comparación con mi hermana y Lubia, las mías dejan mucho que desear y de repente me avisaron de que había un nuevo cliente en la tienda. Bueno, entonces no los hagamos esperar. Nota del autor. ¿Quién será esta vez?, me pregunto. Apóyenme en Patreon, aunque sea solo por un mes, se lo agradecería muchísimo. p@patreon/charlottes143. Actualmente hay 8 capítulos por delante. Y mir, una chica corría por un gran bosque, rodeado solo de enormes árboles. La chica tenía un aspecto demacrado, como si llevara horas corriendo sin parar. Las heridas en su cuerpo eran visibles, y una punta de flecha permanecía clavada en su hombro, que no podía moverse debido a la excesiva pérdida de sangre. Sin embargo, a pesar de que parecía que no iba a llegar al final, la voluntad y la determinación de sobrevivir ardían en sus ojos. Ella está aquí. Los cazadores que la perseguían la vieron, las lágrimas comenzaron a asomar en sus ojos, pero aunque la situación parecía desesperada, no pareció rendirse, como si su voluntad de sobrevivir resonara en lo más profundo de su alma. De una manera patética, corría como si no hubiera un mañana. Ahora le daba igual su apariencia, y nunca le había importado. Ella simplemente corrió y corrió, hasta su último aliento. Porque esta chica, más que nada en el mundo, deseaba la libertad, precisamente aquello que le fue arrebatado cuando era joven, cuando era esclava.
Pero era como si el mundo estuviera en su contra. Los cazadores la alcanzaron, y con una risa burlona y una diversión macabra dispararon sus arcos en su dirección y la alcanzaron por la espalda. ¡Ac! Ymir cayó al suelo indefenso. Con este golpe fatal, su destino quedó sellado, o al menos así debía ser. Sin más que la pura voluntad de marcharse y la desesperanza de ser libre, con gran dificultad, se puso de pie milagrosamente mientras temblaba. Todo su cuerpo le gritaba que se tumbara y descansara, pero no podía porque no se lo podía permitir, y arrastró su cuerpo con dificultad. Más lágrimas brotaron de sus ojos mientras pensaba con desesperación e ira. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi vida es así? ¿Por qué el mundo nos odia? Solo quería ser libre y vivir en paz. ¿Es mucho pedir? Esos pensamientos estaban cargados de amargura, pero a pesar de la imposibilidad de salir con vida de aquello, ella siguió moviéndose, de una manera lastimosa y a la vez patética. Los cazadores vieron esto y se rieron divertidos, como si su sufrimiento fuera una especie de entretenimiento para ella, y peor aún, lo era, después de todo, para ellos esto era una especie de deporte, a sus ojos no estaban cazando a una persona, un ser humano como ellos, sino a un animal que necesitaba ser cazado. No la consideran su igual, sino inferior a ellos, aunque podrían acabar con ella cuando quisieran, una sola punta de flecha podría matarla definitivamente, pero no lo hicieron porque querían verla luchar y sufrir para su propio disfrute. Porque si ella muriera ahora, perderían su fuente de entretenimiento y volverían a la tribu y a su vida cotidiana habitual, que era aburrida. Por eso explotaron esta situación al máximo, para romper la sensación de normalidad en la tribu. Sin ser consciente de sus pensamientos, Ymir continuó huyendo de ellos, desesperada, mientras se arrastraba hacia un bosque aparentemente interminable. Llegó a un árbol en particular, a diferencia de otros árboles enormes a su alrededor que parecían ser una docena de veces más grandes que el resto, ya que sus ramas alcanzaban el cielo, ella ni siquiera podía llegar a su copa o tal vez era solo que estaba perdiendo demasiada sangre y no podía ver con claridad. Ymir vio entonces un agujero debajo del árbol, de un tamaño mayor que el de un adulto, y pensó que si estuviera allí, podría esconderse un rato y descansar, ya que sabía que su cuerpo no duraría si esperaba un minuto más. Con todas sus fuerzas para seguir viviendo, se arrastró hacia el enorme árbol, con la esperanza de encontrar un refugio, un lugar donde descansar aunque fuera un rato. En otra línea temporal, Ymir entraría en el enorme árbol, caería debajo de él y pronto entraría en contacto con lo que se conocía como la fuente de la vida o como quiera que se llame esa criatura parasitaria. Pero en esta línea temporal, hay un factor importante que, tanto en esta línea temporal como quizás en otras, es una puerta que conduce a lo que más tarde Ymir conocería como su paraíso y verdadero santuario. En esta línea temporal no habría titanes, ni eldianos, ni siquiera ocurriría lo que sucede en el canon debido a un solo suceso que provocó un efecto mariposa. Cuando estaba a punto de entrar en el árbol, vio un sendero tan brillante que resultaba más cegador que el propio sol, pero a diferencia del sol, este sendero de luz era suave y no parecía hacerle daño. Con cierta confusión, Ymir pensó al ver aquel camino. Ah, es esto. Estoy viendo el más allá, ¿no? Lo que significa que estoy muerta, bueno, ya no importa, solo quiero descansar, madre, padre, nos vemos pronto. Con un último esfuerzo, su cuerpo se dirigió hacia la luz que la envolvía y entró en la tienda, y allí mismo se desplomó al perder las últimas fuerzas. Lo último que escuchó fue: ¡qué demonios! Y ruido sordo. Su cuerpo impactó contra una superficie sólida y perdió el conocimiento definitivamente. En cuanto llegué a la tienda, lo primero que vi fue que Emilia llevaba en brazos el cuerpo frágil de una niña pequeña, que parecía tener múltiples heridas, tanto graves como leves. Ahora mismo tiene 2 puntas de flecha clavadas en el cuerpo. Sinceramente, si no fuera porque podía oír su respiración agitada, pensaría que Emilia estaba cargando un cadáver. En cualquier caso, esta chica necesitaba ser curada lo antes posible porque, por lo que parece, no le queda mucho tiempo de vida. Archer, déjame echarle un vistazo a la chica. Le ordené, y él obedeció, pues comprendió que si esperaba un minuto más, la chica que sostenía pronto se convertiría en un cadáver. No es que eso fuera un problema, ya que podía revivirla fácilmente, pero aún así tendría que usar puntos para hacerlo. Sin embargo, es bastante inútil si sé que puedo curarla y dejarla en perfectas condiciones antes de que muera. Observé a la chica con más detenimiento y me di cuenta de que me resultaba muy familiar, pero pensaré en ello más tarde, después de curarla. Con mi primer hechizo, negué la realidad, y las heridas que tenía antes desaparecieron por completo, como si su estado anterior hubiera sido solo una ilusión. Ahora que está curada y me di cuenta de algo, no pude evitar taparme la nariz porque olía fatal. Uf, y esta chica huele a mierda de cerdo, ¿y qué habrá hecho antes de venir aquí? Bueno, métela en la cama, Archer, y cuando despierte, dale un baño porque huele fatal. Y Emilia me mira con recelo. ¿Por qué no usas tu magia especial para neutralizar el olor? Lo miré con expresión impasible. ¿En serio me estás pidiendo que use magia para resolver un problema que podría resolverse con agua y jabón? Emilia hizo una pausa por un momento, antes de suspirar. Entiendo tu punto de vista. Vale, date prisa. Dije y él se fue a buscar la cama, y me dejó aquí sola y pensativa. En serio, esa chica me suena mucho, donde la he visto antes. Después de pensarlo un minuto, sigo sin tener ni una sola pista. Olvidas que la ficción y la realidad tienden a ser diferentes. Si la viera en algún anime o manga, hay muy pocas posibilidades de que la reconozca, porque el dibujo de su rostro en el anime es muy diferente al de la vida real, donde las cosas tienen más detalles y vida en su apariencia. A menos que diga su nombre, probablemente la reconocería. Pero aún así, cuando se convirtió mi tienda en una especie de centro médico.
Las personas heridas parecían tropezar con tanta frecuencia como yo recuerdo y está Summer Rose, luego Celestine y esa chica de hace un momento, y tengo la sensación de que no será la última. De cualquier manera, no voy a discriminar, después de todo, ¿quién soy yo para juzgar? Aunque este lugar ahora sea un centro médico, es natural para mí ayudar a los heridos, tenga o no motivos ocultos. Si bien no soy una buena persona, ayudar a alguien que lo necesita no significa necesariamente que uno deba ser una buena persona, porque soy el tipo de persona que ayudará a alguien si tiene los medios para hacerlo. En fin, por su apariencia no parece que pueda sacarle mucho provecho, pero no importa, no es que necesite más créditos después de haber obtenido cientos de millones ayer. Parece que es una falsa alarma, y Me di cuenta de que alguien entró por la puerta y era alguien conocido. Verano. Al otro lado de la tienda, Ymir abrió lentamente los ojos, aparentemente confundida sobre dónde se encontraba, y entonces oyó la voz de alguien a su lado. Así que por fin estás despierto. Ann. Sí, es Ymir. Si leíste mi otra historia, también la incluí en ese fanfic, pero la diferencia es que no supe cómo la presenté y su interacción con el protagonista se siente forzada. Esa es solo mi opinión, pero me gusta cómo la escribí aquí, ya que es más natural y menos forzada. Nota del autor. Menudo lío. Pero precisamente por eso me gusta, es un caos. La verdad sale a la luz. Apóyenme en Patreon, aunque sea solo por un mes, se lo agradecería muchísimo. p@patreon/charlotes143. Actualmente hay 9 capítulos por delante. La bondad de un extraño. Ya es lunes otra vez, por favor voten. R. Ymir, así que por fin has despertado, dijo un hombre de pelo blanco, vestido con ropa que ella nunca antes había visto. Al principio, Ymir no supo qué decir, pero luego recordó lo que había sucedido antes de desmayarse y tuvo una especie de revelación. Ella miró al hombre, y su extraña apariencia encajaba extrañamente con la imagen de una criatura divina. ¿Acaso está usted aquí para guiarme al cielo, señor ángel? Preguntó Ymir con esperanza al hombre, a quien consideraba un ángel de las leyendas. El hombre ángel se quedó paralizado durante unos segundos antes de darse cuenta de lo que ella acababa de decir. El hombre de cabello plateado resopló y luego soltó una carcajada. PFF tilde jajajajajaja. El hombre se rió como si hubiera un mañana, mientras Ymir se estremeció ante la inesperada respuesta del hombre, confundida por qué de repente se había puesto a reír ante su pregunta. Se equivocó al respecto. Al mirar a su alrededor, el lugar estaba impecablemente limpio, quizás más limpio que cualquier casa en la que hubiera estado, así que ¿qué tenía de gracioso su pregunta? Tras un minuto entero, el hombre se detuvo, pero aún con una sonrisa en el rostro. Esa fue buena, de verdad, no me había reído tanto en siglos. Si Rin oyera esto, sin dudas moriría de risa. ¿En serio, yo un ángel? El hombre se rió de sus propias palabras, como si acabara de contar una broma interna que solo él pudiera entender. ¿Qué eres entonces? Ymir se puso nerviosa de repente. Tal vez este hombre no era lo que ella pensaba, tal vez era el mismísimo diablo, nota del autor. En realidad, Satanás, sí, lo es. La parte de en realidad es importante. Si pudiera escuchar sus pensamientos ahora mismo, estaría de acuerdo con esa parte, ya que, debido a su anterior ocupación como guardián, la gente lo había llamado diablo, demonio o incluso Satanás, así que en realidad hay poco con lo que podría estar en desacuerdo. Y si el dueño de esta tienda hubiera escuchado sus palabras anteriores, no habría duda de que se habría reído hasta caer al suelo y, para colmo, se habría burlado de Emilia después. El hombre se volvió hacia ella y respondió: solo soy un empleado que trabaja aquí. Para tu información, este lugar no es el más allá ni el cielo, pero puedes considerarlo un santuario para ti, teniendo en cuenta el estado en el que te encontrabas antes de llegar aquí. Adivino que te perseguían, ¿verdad? Ymir se estremeció ante la veracidad de sus palabras, y su reacción bastó para confirmarlo. Ya veo, ¿qué hiciste para merecer algo así? Le preguntó. Ella lo miró a los ojos, y eso le recordó a aquellos guerreros de sangre fría de la tribu, haciéndola estremecerse al pensar que estaba de vuelta en aquel lugar terrible, y debido a eso se activó su mentalidad de esclava. Y ella respondió sin dudarlo y con estoicismo que era espeluznante considerando sus circunstancias anteriores. Porque liberé al cerdo, por favor, perdóname, no lo volveré a hacer. Por favor, déjame vivir. Al oír su respuesta, el hombre la miró con el ceño fruncido, y ella malinterpretó ese gesto y pensó que estaba disgustado. Haciéndola temblar de miedo y mantener la cabeza gacha, como en toda su vida. Sin embargo, el hombre hizo algo inesperado. Ella sintió sus grandes y cálidas manos acariciándole la cabeza. Sorprendida por este gesto, se quedó mirando el rostro del hombre. Aunque había frialdad en sus ojos, pudo ver la calidez y la ternura en ellos. No tienes una vida fácil, ¿verdad, niña? Tranquila, aquí estás a salvo, nadie te hará daño, así que no te lo guardes, llora si quieres. El hombre le habló con una amabilidad que ella no había experimentado en mucho tiempo. Y la represa se rompió y comenzó a llorar sin control. Su ira, tristeza, desesperación, dolor y otras emociones se liberaron en ese preciso instante. Lloró y lloró, hasta que ya no pudo más. Avergonzada por su arrebato anterior, mira tímidamente a la persona que la había tratado como a un ser humano durante años. Entonces, ¿cuál es su nombre, señor? El hombre hizo una pausa antes de responder. Emilia, llámame así. Al oír su nombre, juró grabarlo en su mente, y entonces se dio cuenta de algo que no había comprendido antes. Ymir notó que sus heridas habían desaparecido por completo, y que el cansancio y el dolor que sentía antes ya no existían. ¿Cómo y? El hombre, cuyo nombre acababa de saber, respondió Emilia sabiendo exactamente lo que le había sucedido. Mi jefe curó tus heridas, por si te interesa. ¿Curó mis heridas? ¿Pero cómo? Es como si nunca las hubiera tenido.
Su sorpresa era previsible, después de todo, nadie puede curar tan rápido, sin mencionar que ella sabía mejor que nadie lo graves que eran esas heridas, estuvo a punto de morir. Emilia respondió sin rodeos. Magia. Magia. Pero yo creía que era solo un mito. Murmuró Ymir con incredulidad. Es muy real, tal vez en tu mundo no lo sea, pero aquí sí lo es, dijo. Mi mundo. ¿Qué quiere decir, señor Emilia? Emilia negó con la cabeza. Demasiadas preguntas, déjalas para después, ahora necesitas ducharte. La miró y continuó. Preferiblemente uno largo. Ymir no entendía muy bien por qué, ya que para una esclava como ella, bañarse y la higiene eran algo completamente ajeno. No es que desconociera los baños, pero rara vez se aseaban porque sus amos no les daban agua para ello. Ahora sígueme para que puedas bañarte. También necesitas ropa nueva, dijo Emilia. Qué extraño, a pesar de ser un completo desconocido, sintió que podía confiar en ese hombre. Aunque parecía un guerrero de sangre fría, era sorprendentemente amable. No solo la trató como a una persona normal, sino que además tenía ese carisma especial que la hizo pensar que estaría bien mientras estuviera con él. Entonces, un recuerdo de un pasado lejano, que creía haber enterrado, la asaltó y pensó. Con él, es como si estuviera en presencia de mis padres y... Summer. Miré a la persona que estaba en la puerta, ojos plateados, cabello negro con mechones rojos, pero la diferencia es que se ve mucho más joven, sin mencionar esa familiar guadaña roja. Espera, esta no era Summer, sino su hija Ruby. ¿Qué le pasó? Se veía realmente agotada, por no hablar de esas heridas y en serio, este lugar bien podría convertirse en un centro médico. Entonces me di cuenta de que no era solo ella quien había entrado en la tienda, sino que también había otras personas que le resultaban familiares. Jan Xiao Largo, Black Belladonna, Weiss Che, Jaune Ark, Nora Valkyria, Mentira Ren, y alguien a quien no reconozco, pero que por alguna razón me resulta familiar. Además, ¿dónde está Pirra? No me digas que murió en esta línea temporal. Este es el lugar del que nos habló mamá. Dijo Ruby en voz alta mientras miraba a su alrededor. Debe ser, ya que usamos la tarjeta de mamá, respondió Jan a su hermanastra. Chicos, miren, hay alguien delante de nosotros. Nora señaló en mi dirección. Así que no me notaron al principio. Eso fue bastante descortés, pero de todos modos debía darles la bienvenida. Hice una reverencia perfecta y dije, les doy la bienvenida a mi humilde tienda. ¿En qué puedo servirles, señoras y señores? Este debe ser el hombre misterioso del que nos habló mamá. Dijo Ruby. Mientras fruncía el ceño y pensaba, me conocen, lo que significa que esta línea temporal es la misma que la de Summer, pero y si no recuerdo mal, Ruby todavía debería ser una niña y de repente, mis pensamientos fueron interrumpidos por una mujer de cabello plateado, que se parecía inquietantemente a una versión adolescente de Salem. No sé si me recuerda, señor Alex, pero soy Morgan Asari, hija de Salem Yofer. Me hizo una reverencia con una elegancia propia de la realeza, y al oír eso de ella, comprendí por qué esa chica me resultaba tan familiar. Era una de las hijas de Ozma a las que él resucitó, no es de extrañar, pero ¿cómo es que ahora es una adolescente? Hace tan solo unos días era una niña. Ah, sí, claro, es un lapso de tiempo diferente, pero en serio una década o más en tan solo unos días. Desde su perspectiva, bien podría ser inmortal. Ah, sí, te recuerdo de niña, pero el tiempo vuela. Sonreí, aún sin asimilar que la mocosa de hace unos días ahora fuera una hermosa dama. En efecto, señor, hace más de una década que no visito este lugar y no ha cambiado, lo mismo le ocurre a usted, señor, respondió Morgan. Sí, es porque para mí solo son unos días. Entonces, los miré y les dije. Así que, por su sola apariencia, puedo adivinar que su mundo está en serios problemas, ¿verdad? Los ojos de Morgan y los demás se oscurecieron y respondieron con gravedad. Sí, es correcto. ¿Le gustaría escuchar nuestra historia, señor? Asentí con la cabeza, curiosa por saber qué había sido de su mundo, y entonces Morgan comenzó a contar la historia. Todo empezó cuando los dioses hermanos regresaron. Sí, con solo leer esa frase puedo decir que su mundo está hecho un desastre, pero él siguió escuchando. Nota del autor. ¿Crees que Ruby ha terminado? Para nada. Su mundo está jodido, como siempre lo ha estado. ¿Qué opináis, chicos? ¿Debería hacer una historia desde la perspectiva de Archer, donde regresa a su mundo original? Además, solo un pequeño adelanto sobre la futura relación entre Ymir y Emilia, tendrían un vínculo de padre e hija, como que no puedo imaginar que a Emilia le guste Ymir románticamente, ya que ella apenas es una adolescente, y él es un alma rota de siglos de antigüedad, y no creo que sea capaz de tener ninguna relación romántica con nadie, aparte de Rin, Sakura, Saber y tal vez Rider. Pero esa es solo mi opinión. Si bien puedo entender que Ymir se sienta atraída por Emilia por cómo la trata, ahí termina todo, no se involucrarán sentimentalmente porque se siente mal. Y sobre añadirla al harén de Alex, no te molestes, solo porque sea una chica no significa automáticamente que forme parte de su harén, ¿de acuerdo? Apóyenme en Patreon, aunque sea solo por un mes, se lo agradecería muchísimo. p@patreon/charlottes143. Actualmente hay 9 capítulos por delante. No olvides que lo escuchaste en Larios, el devorador de mundos.